yo como hago siempre, todo lo que es el material de la clase, todo lo que van a ver de presentaciones. Por ahora, esta primera clase es solo una presentación, porque son muchos temas teóricos que vamos a ver por ser la primera clase. Pero a medida que vamos avanzando empezamos a ver código, que es lo que más nos gusta a todos, me parece. Y así que tanto las presentaciones como el código y demás, siempre yo lo voy brindando clase a clase en lo que sería nuestro campus. Así que eso, todo lo que yo voy mostrando en las clases, siempre lo van a tener disponible, así que por eso no se preocupen. Obvio, si lo quieren ir copiando mientras yo voy dando la clase, está perfecto, porque cada uno tiene su proceso de aprendizaje, pero sepan que lo van a tener disponible, ¿no? Así que bueno, eso como primera cosa. Respecto de las consultas que vayan surgiendo, bueno, Meet tiene, la verdad yo doy clase por varias plataformas, Meet me parece la más chota, pero bueno, es la que nos toca, porque no me permite a mí como profe ver el chat que se va dando. Ahora lo puedo ver tranquilamente, pero en el momento en que empiece a compartir pantalla, ya no me aparece a mí. Cuando estás presentando no te aparece el chat, a menos que vuelvas para atrás y obviamente no puedo estar dando clases y yendo para atrás. Por lo cual, si ustedes me hacen alguna consulta por el chat, probablemente yo no la pueda llegar a ver o la vea cuando hagamos un impasse, por lo que siéntanse libres en cualquier momento de la clase de levantar la mano con el, ¿no? Con el simbolito que tiene acá de la manito, y eso sí me lo muestra. Entonces, ahí sí, yo sí veo que alguien levanta la mano, freno la clase, le doy la palabra a esa persona para que haga su consulta, ¿sí? Ahí como dice Maxi, sinceridad ante todo. Y sí, la verdad que es media choteli, pero bueno. Pero es la que tenemos. No, porque en ese sentido Zoom sí me permite más herramientas. Y bueno, Teams es más laboral quizá, pero Zoom sí tiene más herramientas un poco más copadas en ese sentido, ¿no? Desde el lado del docente, digo yo, ¿no? Porque capaz que del lado de estudiantes más o menos es lo mismo, pero el lado docente tiene algunas cositas más interesantes. Y me permite grabar la clase también, ¿no? Que acá no lo podemos hacer. Pero eso creo que tiene que ver con la licencia que tenemos. Bueno, eh, más o menos eso es la pequeña introducción de las cositas administrativas más importantes que me parece que a tener en cuenta por ahora, ¿no? Por ser la primera clase. Otra cosa más que me gusta aclarar también, por las dudas, si llega a ver, que no lo sé, pero bueno, estamos en un país tumultuoso, por así decirlo. Si llega a haber alguna especie, algún paro o algo de ese estilo, yo generalmente no me adhiero a nada, no, así que si es por mí, seguro hay clases, igual esas eventualidades se irán viendo sobre la marcha, ¿no? Si surge algo de eso o no. La única forma de que sí no tengamos clases es que la universidad decida por alguna medida de fuerza o lo que fuese que no hay clase y bueno, ahí ya me excede. Pero en todos aquellos paros que se puedan suceder y que dependan de mí, la clase la vamos a tener. Así que bueno, nada, eso también que lo tengan en cuenta. Igual, eso también lo vamos aclarando sobre la marcha dependiendo de lo que va sucediendo en nuestro país. Bueno, ahora sí me parece un buen momento, vamos a decir, para empezar a compartirles pantalla y empezar a ver un poquitito lo que nos toca el día de hoy. Vamos a... Bien. Pi. Bien, ustedes confírmenme si están viendo correctamente la pantalla. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como podrán notar, esto está desactualizado. Yo no lo he actualizado en realidad a propósito, porque no quiero crear alguna falsa expectativa respecto de cuándo va a ser el primer parcial, cuándo va a ser el recuperatorio y demás. Porque estas cuestiones por temas de, vuelvo a lo mismo, de que los paros que están habiendo últimamente,
algún feriado que se me haya escapado, lo que sea que pueda pasar, a veces nos tenemos que ir moviendo. Pero, por eso prefiero capaz que esto no le den tanta importancia, pero sí decirles, para que ustedes se den una idea, que por lo menos como yo he diagramado la materia, los temas son siempre los mismos para cualquier división que les toque, ¿no? Pero hay profesores que los dan en diferentes tiempos, vamos a decir. Como lo he diagramado yo, son más o menos, para el primer parcial son 3 clases. Ya en las 3 clases, en 3 clases ya vimos todos los temas que nos interesan para el primer parcial. Yo lo hago de esta manera porque a mí me interesa dejar lugar para alguna clase de consulta y además alguna clase de simulación de parcial, que lo suelo hacer antes de efectivamente la primera instancia de parcial. Lo mismo con la segunda instancia de parcial. Entonces, simplemente como para que ustedes lo vayan midiendo, para no poner fecha, pero para que estén más o menos alerta, sepan que una vez que terminamos la clase 3, ya estaríamos en condiciones de poder haber visto todos los temas del parcial. Seguramente no va a ser cuando termine la clase 3, porque por esto que les digo, yo dejo espacio para que haya alguna clase de repaso, alguna simulacro de parcial y demás, y después recién ahí sí tenemos la instancia de evaluación. Pero ya saben que pasadas las primeras 3 clases ya tienen que estar atentos, porque en cualquier momento anuncio cuándo va a ser el parcial. Seguro que después de la tercera clase ya les doy una fecha cierta de cuándo va a ser. Después para el segundo todavía falta, así que por ahora lo vamos a dejar ahí. Bueno, alguna cuestión que deban saber respecto de quién les habla, bueno, que voy a ser quien va a comandar esta nave. Bueno, yo mi título de grado es de licenciado en administración, tengo una especialización en ciencia de datos, soy un posgrado también en docencia. Bueno, trabajo en todo lo que tiene que ver con datos hace mucho tiempo ya. Más o menos arranqué por el 2015, 2016, con análisis un poco más básicos respecto de las herramientas que existían en ese momento. Y a partir de ahí fui, bueno, mejorando con las herramientas que fueron saliendo y que fui aprendiendo a dominar y demás. Y bueno, es el día de hoy que trabajo en una consultora de datos, en buena parte con herramientas como las que vamos a ver en nuestra materia, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito un pequeño resumen de mi background. Bien, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber de mí, obviamente no hay ningún tipo de problema, me consultan. Y hoy vamos a estar viendo lo que es una introducción a las bases de datos, lo que se referiría a la unidad 1 y 2 de nuestro cronograma, ¿sí? Porque son 4 unidades antes del primer parcial. Por eso hoy vemos la 1 y la 2, la clase próxima vamos a la 3 y la que le sigue la 4 y ya cerramos los temas de esta primera instancia. Hoy va a ser una clase bastante teórica en general. Vamos a hablar de particularidades de lo que son las bases de datos. Vamos a hablar un poquito del sistema que vamos a estar utilizando, del lenguaje que vamos a estar utilizando. Cuestiones que van a ser para tomarse un café tranquilos y nada, escucharme a mí hablar un rato. Otra no les queda. Pero ya la clase que viene sí vamos a empezar a ver un poco de código, a empezar a utilizar el aplicativo que va a ser MySQL, bueno, y algunas cosas más que van a ser un poquito más entretenidas, ¿sí? Pero bueno, esta por ser la primera clase, como siempre, es más para que empiecen a entrar en calor con lo que nos va a tocar más adelante. ¿Qué vamos a ver hoy puntualmente? Vamos a ver qué son los datos y qué es la información, como para arrancar con algo muy básico. Lo que son los sistemas de base de datos y algunos aspectos claves de estos sistemas, los componentes de un sistema de base de datos, las características de un sistema de base de datos, las bases de datos relacionales, que es lo que nos toca a nosotros. Acá hago un paréntesis, ¿no? Todo lo que vamos a ver nosotros tiene que ver con lo que se denominan base de datos relacionales.
Existen lo que son las bases de datos no relacionales, que son más modernas, pero por el hecho de que salieron más adelante. Digamos que las bases de datos relacionales datan de la década del 70 y las no relacionales empezaron a salir más o menos en la época del 2000, 2000 y pico. Pero no por eso una reemplaza a la otra, en realidad se utilizan para cosas diferentes. A nosotros todo lo que es base de datos 1 es 100% base de datos relacionales. Ustedes van a ver base de datos no relacionales recién en lo que sería base de datos 2, ¿bien? En la que sigue después de esta. Pero bueno, todo lo que vamos a ver nosotros acá tiene que ver con el campo de las bases de datos relacionales. Bueno, vamos a estar viendo también hoy el proceso de diseño de una base de datos, los objetivos dentro de lo que es una base de datos relacional, a qué apuntamos con esto, las propiedades de las tablas relacionales, definiciones claves de las tablas, tipos de relaciones y lo que se denomina interrelaciones. ¿Sí? Es un resumen más o menos de todo lo que vamos a estar viendo en estas 4 horitas más o menos que tenemos. Con algún break en el medio, ¿no? Generalmente suelo dar un recreito de media hora, pues ya que es bastante lo que tenemos por delante. Así que, bueno, nada, en algún momento que más o menos crea pertinente, nos arrancamos 6:30, probablemente a las 8, 8 y monedas de un recreo. Generalmente estas clases son bastante nutridas, así que casi es muy probable que usemos todo el tiempo que tenemos, que son las 4 horas. Quizás haya alguna clase que terminemos un poquito antes, genial, pero bueno, en general con bastantes temas las clases, así que probablemente aprovechemos todo el tiempo. Pero si en algún momento se da que terminamos más temprano, mejor. La verdad que no hay nada que nos obligue a estar 4 horas. Lo que sí, tenemos que ver todos los temas, eso seguro. Bueno, herramientas que vamos a utilizar. Esto es muy importante. Y esto es un poco, sí, lo único que les voy a dejar, como vamos a decir esta vez, como tarea, para que ya vayan en ritmo y la clase que viene estén con todo lo necesario. Nosotros vamos a utilizar puntualmente lo que se llama el motor de base de datos MySQL, que tiene su herramienta también de sistema de gestión de base de datos, que es el Workbench, se denomina Workbench, MySQL Workbench. Bueno, son dos programitas, en realidad es todo parte de lo mismo, pero para que se entienda, cuando nosotros trabajamos con base de datos, tenemos dos componentes importantes. El primero es el motor de la base de datos, eso es lisa y llanamente MySQL, es la de carga de MySQL. Ahora, nosotros con ese motor de base de datos poco podemos hacer si no podemos interactuar con ese motor. ¿Y cómo interactuamos? A través de lo que se denomina el sistema de gestión de base de datos, que para lo que es MySQL se lo denomina Workbench, porque es el que utiliza MySQL. Existen otros, por ejemplo, para lo que es para lo que es Microsoft tenemos SQL Server, para lo que es, bueno, para lo que es IBM tenemos Informix, por ejemplo. Para lo que es, ay, no me sale, PostgreSQL tenemos el elefante, que ahora no me, porque el icono es un elefante, ahora no me acuerdo el nombre, pero a veces varían dependiendo del motor. Para lo que es lo que vamos a utilizar nosotros, que es de código abierto, MySQL, lo que se utiliza es el Workbench. Yo les dejo en esta presentación, que después la van a tener disponible y además en un TXT que les voy a dejar también, el enlace que ven acá es uno de los tantos. Yo he buscado uno en YouTube, me pareció que lo explicaba bastante piola, de cómo había que descargar todos estos componentes e instalarlos, y les dejé ese como la opción más, más piola que encontré. Pero saben ustedes, más que yo incluso, quizá, googleando o buscando en YouTube instalación MySQL y va a aparecer 20 millones de personas que les enseñan dónde descargarlo y cómo instalarlo. Así que pueden seguir este video o buscar otro que les parezca mejor. Igual con este es tan sencillo que no creo que tengan ningún problema.
Lo que sí les pido, obviamente, que traten de tener estas herramientas simplemente instaladas para la clase que viene. Así ya no se demoran y van teniendo lo que vamos a necesitar para empezar a practicar con el código. Hoy no hace falta porque no vamos a ver código hoy, pero ya sí a partir del viernes que viene. Bueno, eso es un poquito. Pi, pi, pi. Y ahora vamos a arrancar con esto que les comentaba, de tratar de definir qué es un dato y qué es información y cuál es la diferencia entre un dato y información y la información. Decimos que dato es aquella característica o atributo sin algún procesamiento, el cual por sí solo no informa nada. Y acá tenemos como ejemplo un número, 40, ¿bien? Eh, a diferencia, la información es aquella unión de datos que llamamos procesados que se complementan para informar un hecho. En líneas generales, lo que decimos es que la información son los datos con contexto. Cuando nosotros tenemos el contexto de los datos, decimos que en realidad lo que tenemos es información. Ahora, cuando tenemos el dato nada más, la realidad es que por sí solo ese dato no nos dice nada. Yo les doy este ejemplo que ustedes pueden ver acá, en donde se informa un número como un dato que es 40, y si yo a ustedes les dijera 40, por decir, o lo vieran en algún lugar, es un dato, pero que no dice absolutamente nada porque no tiene contexto. Ahora, si ustedes descubren o alguien les informa que ese 40 pertenece a la edad de alguien que se llama Carlos Suárez, vamos a suponer que es un docente de la UTN, de alguna de las materias que están dando, que tiene el legajo 1540 y que tiene un domicilio en calle Falsa 123 San Justo, ahí ya estaríamos hablando de información. Ya no hablamos de un dato aislado, de algo que por sí solo no me dice nada, sino que empezamos a hablar de información. Ese dato ahora tiene contexto. Las bases de datos, en realidad, manejan datos, pero con contexto. Por eso, en realidad, lo que manejan las bases de datos es información. Lo que da el contexto es esta forma de ver la información en formatos de tablas. Vamos a ver que a medida que vayamos avanzando con la materia, empecemos a ver cómo se muestran los datos en una base de datos, no dista mucho de cómo ven la información en una planilla de Excel. Más o menos es el mismo formato. Son formatos que se denominan tabulares, en donde tenemos campos y filas, ¿no? O en base de datos decimos campos y registros. Quizás en Excel estamos más acostumbrados a hablar de columnas y filas. Es el mismo concepto, básicamente es lo mismo. Un campo es una columna y un registro es una fila. Pero hablamos de datos unidos que conforman información. Bien. Así que bueno, eso es un poquito la diferencia entre datos e información. A nosotros a nivel corporativo, porque la realidad que todo esto lo estamos aprendiendo un poco para utilizarlo el día de mañana o si no lo usan ya en sus trabajos, nos interesa la información más que el dato en sí. Lo importante acá, lo que se le saca jugo es la información. Bien. Ok, eso es un poquito como introducción entre esos dos conceptos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el sistema de base de datos y los aspectos claves de su diseño. Bien, un sistema de base de datos es un sistema computarizado, obviamente, cuyo propósito general es mantener la información centralizada y hacer que esté disponible cuando se la solicita. Nosotros, dentro de lo que son los servidores de la empresa para la cual trabajemos, donde sea que esté alojada la información, vamos a tener esta información en formato, guardada en algún motor de base de datos, si fuese el mismo motor que vamos a utilizar acá
en nuestro curso, sería MySQL, puede ser cualquiera de los otros que hay disponibles en el mercado, y todo eso está almacenado dentro de los servidores de la compañía. Existen dos aspectos del diseño de la base de datos que son importantes para lograr la flexibilidad de su uso. Por un lado, los datos, y esto es importante, deben ser independientes de los programas que los utilizan, de modo que cualquier cambio no implique una modificación de los programas. Si nosotros nos remontamos hacia muchísimas décadas atrás, casi que antes de la década del 70 y pico, que es cuando IBM lanza sus bases de datos su idea de base de datos relacionales junto con el lenguaje SQL. Pero si nos vamos un poquito más atrás, cuando no existía todo esto, los aplicativos que se desarrollaban en ese momento no estaban conectados a ninguna base de datos, porque no había un protocolo específico para las bases de datos. O sea, no existía esto de las bases de datos relacionales y esta manera de entender cómo organizar la información. Por lo cual, cada desarrollador organizaba la info de sus aplicativos como le pintaba en ese momento, o como se le ocurría dentro del código de sus aplicaciones. Obviamente, hablamos de aplicaciones que son infinitamente más básicas de las que conocemos hoy, porque también en esas épocas se procesaba muchísimo menos información que la que se procesa hoy. Pero la manera de almacenar los datos estaba, como decirlo, entrelazada con el código del programa, ¿no? Del aplicativo. Entonces, cada vez que había que modificar algo, la información estaba medio entrelazada entre el código, por lo cual era todo un tema cómo se almacenaba eso, y cada vez que había que modificar algo había que tocar todo. Era realmente difícil trabajar de esa manera. Al principio no existía otra forma. Con el tiempo, y acá después, más adelante, hay una parte que habla un poquito de la historia, de cómo surgen las bases de datos relacionales y este temita que les decía con IBM. Pero cuando se lanza esta idea de organizar la información a través de bases de datos, reitero, relacionales, y incluso se estructura un código que se llama SQL, Structure Query Language, que es el código que se utiliza universalmente para manejar hoy en día cualquier tipo de base de datos relacional. Los aplicativos ahora sí se empiezan a desarrollar por un lado, con toda su interfaz y con todo lo que tenga que tener y el lenguaje específico de ese aplicativo, pero por el otro lado se desarrolla con lenguaje SQL lo que va a ser la base de datos de ese aplicativo. Y lo único que se hace luego es enchufar este desarrollo a la base de datos, lo cual nos da mucha independencia de entre las dos partes más importantes de un aplicativo. La realidad es que las dos partes más importantes hoy de un aplicativo es, por un lado, la que nos permite renderizar el aplicativo en cualquier lenguaje, sea Java, no sé, C Sharp, Python, el lenguaje que a ustedes se les ocurra, que me permite a mí ver el aplicativo, manejar la interfaz y demás, pero la otra pata súper importante es dónde almaceno la información que recopila mi aplicativo. Y eso queda todo separadito en un motor de base de datos relacional que se haya elegido para el desarrollo, y después se maneja esa información a través del lenguaje SQL. ¿Sí? De esta manera nos queda todo independiente, muchísimo más fácil de manejar, y no nos tenemos que volver tan locos, ¿no? Es lo que se utiliza hoy en día, se sigue haciendo de esa manera. Por otro lado, debe ser posible explorar la base de datos sin necesidad de programar con lenguajes convencionales de programación, que era lo que pasaba antes. Para esto se utilizan lenguajes de consulta, SQL, Structure Query Language. Bueno, era un poquito lo que yo les decía. Antes estaba todo metido en la misma bolsa, por lo cual manejabas la información como podías del lado del usuario. Era muy difícil disponibilizarle algo que sea intuitivo para que lo pueda manejar. Dependía 100% del desarrollador, de lo que se le ocurría al desarrollador con el lenguaje que había hecho. Y bueno, estaba todo muy entrelazado, como les decía. Ahora tenemos toda la información afuera y la podemos manejar con el lenguaje universal
de las bases de datos relacionales, que es SQL. Entonces, cualquier persona con acceso a una base de datos a través de alguno de los motores de base de datos relacionales y con algún conocimiento de SQL puede acceder a la información de la compañía o de la organización a la cual quiera consultar, sin necesidad de tener ni idea del aplicativo que captura esa información, por ejemplo. O sea, ni tenemos que pasar por los aplicativos de la compañía. Lo cual, reitero, tiene que ver con la independencia de estos dos componentes. Bueno, bien. Esto formaría parte, ustedes ya han visto programación, y además, me imagino muchos de ustedes ya trabaja un poco en desarrollo, seguro, pero esto tiene que ver con este concepto de frontend y backend, ¿no? O sea, esto, lo que vamos a ver nosotros es 100% backend, ¿eh? Todo lo que vemos nosotros tiene que ver con lo que está detrás de los aplicativos, ¿eh? No, esto no, el usuario no ve nada de todo esto. A diferencia de la parte frontend, que como saben es lo que consume el usuario final, ¿no? Lo que desarrollamos para que pueda visualizar el usuario final. Componentes de un sistema de base de datos. Y acá tenemos algunos componentes claves o muy importantes dentro de lo que son las bases de datos. Por un lado tenemos la información, por otro lado los equipos, por otro lado los programas y por otro lado los usuarios. ¿Sí? Vamos a ir viendo un poquito cada uno. La información en la base de datos está integrada y es compartida. ¿Qué significa esto? Que esté integrada significa que la base de datos puede considerarse como una unificación de varios archivos de datos, eliminando total o parcialmente cualquier redundancia, o sea que los datos no se repiten. Bueno, la idea de una base de datos relacional, lo vamos a ver un poquito más adelante, es justamente optimizar la gestión de la información de tal manera de que tengamos la información eh, sin repetirse innecesariamente, sin que se suceda la redundancia en la información. Bien, entonces vamos a ver que por los conceptos de base de datos relacionales, la información se maneja de manera en que, o debería manejarse de manera en que no se repita de manera innecesaria. Y está integrada porque la, muchas veces los sistemas de base de datos de las compañías reciben información de diferentes orígenes. No necesariamente todo sale de el sistema de la compañía o del sistema core de la compañía. Podemos subir información a nuestras bases de datos de archivos CSV, podemos subir información a nuestras bases de datos de distintos sistemas de la compañía, quizás no uno, sino varios diferentes, desarrollados en lenguajes diferentes de desarrollo. En fin, la base de datos se va integrando con diferente información que posee la compañía que pertenece a diferentes orígenes. Bien, el tema de los orígenes de datos es un concepto importante porque refiere a dónde se origina esa información, que puede ser lo que captura un sistema informático puntualmente, que sería lo más cercano a lo que es desarrollo, o puede ser algo tan simple como información que aloja a un usuario en un TXT, miren lo que les digo, un formato plano bastante básico, que por alguna razón necesitamos pasarlo a base de datos relacionales y lo subimos y lo tenemos dentro de nuestro repositorio, vamos a decir, porque un sistema de base de datos de alguna manera también se puede convertir en una especie de repositorio, sobre todo en lo que refiere a un concepto muy interesante que excede el alcance de esta materia, porque en realidad nosotros vemos qué es lo que pasa, y acá también hago un paréntesis, ¿no? A lo que me dedico yo es más que nada a lo que se denomina hoy ingeniería de datos, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de todas estas herramientas y con el manejo de la información, pero no tanto desde el punto de vista de desarrollo, sino más bien con la información de la compañía
poder extraer esta información a través de consultas con SQL, que es lo que vamos a ver un poco más adelante también, armar algunos procesos para alimentar las bases de datos con diferentes lenguajes, como puede ser Python, etc. Y ese es el laburo hoy de un ingeniero. La carrera de ustedes apunta más a un desarrollador, por lo cual quizás ustedes en realidad ven lo que son las bases de datos más que nada como herramienta para sus futuros desarrollos, por lo cual yo trato de dar la materia en base a eso. Pero existe algo dentro de lo que son las bases de datos, que me parece que está bueno igual que lo sepan porque es parte del mundo tecnológico y creo que está bueno por lo menos que conozcan el concepto, que se llama Data Warehouse, o por su significado en inglés o en español sería almacén de datos, que justamente lo que hace es como una base de datos apartada de lo que son las bases de datos que se utilizan efectivamente para los desarrollos de la compañía. ¿Qué es lo que se hace? Se generan procesos para los cuales se extrae la información que están en las bases de datos productivas de la compañía, se llevan a un almacén de datos, es como que los apartamos para poder trabajar de manera cómoda con esa información, poder aplicar procesos sobre esa información sin que eso implique mandarme un moco, porque si yo trabajo con los datos que están en las bases de datos productivas de la compañía, que son de donde se alimenta el sistema, y cualquier modificación que hago ahí, puedo generar un trastorno con el aplicativo y romper el aplicativo, entonces o quizás cualquier proceso que le sumo a eso puede demorar ¿cómo es? El rendimiento del aplicativo. Entonces, para que no pase nada de eso y para que yo pueda usar esa información, transformarla y hacer lo que quiera, lo que se generan son procesos que hacen que esa información pase a otra base de datos especial para eso, que se la denomina Data Warehouse, y una vez que la tengo ahí, que puede venir, vuelvo a lo mismo, de los aplicativos de la compañía, como también de algunos archivos planos que yo tenga ahí dando vueltas y lo quiera subir a la base de datos o lo que sea. Y a partir de eso, sí, ahí que lo tengo bien separadito, que no jode a nadie, le aplico las transformaciones de datos que quiera, con esa información aplico procesos, hago lo que quiera porque eso no me va a romper nada, digamos, pues lo tengo ahí especialmente para mí. Este es el concepto de Data Warehouse. Después hay otro concepto similar que se llama Data Lake. También quizás lo han escuchado nombrar, o lago de datos, que es similar. La diferencia es que un Data Lake, lo que es un Data Warehouse en general, almacena lo que se denominan datos estructurados. Bien, los datos estructurados son datos que vienen en filas y columnas, es lo que conocemos habitualmente. El Data Lake suma a lo que son los datos estructurados, lo que son los datos no estructurados o semiestructurados. Este tipo de datos son datos un poco más no tan habituales a lo que conocemos generalmente y se trata de audio, se trata de video, se trata de son datos porque es información, pero que viene en un formato diferente a lo que estamos acostumbrados. Data Lake da a algo un poco más caótico, por eso es lago de datos. Eso funciona más como guarda información estructurada, semiestructurada y no estructurada. Es como que es una bolsa de cosas que van ahí y no tienen una estructura en específico. Escapa incluso un poco de las normas o de lo que vamos a ver como base de datos relacionales. Sin embargo, el Data Warehouse sí se enfoca en los datos estructurados, por lo cual es más ordenadito, tenemos la información un poco más fácil de consultar y ese tipo de cosas. Esto vuelve a lo mismo, esto yo se los digo y se los comparto porque me parece que está bueno y suma, pero son conceptos más de lo que es el laburo de un ingeniero de datos. Del lado de ustedes que van a ser futuros desarrolladores, lo importante básicamente es que sepan que esos sistemas se conectan, que un sistema, un motor de base de datos se termina conectando a un aplicativo y guarda, almacena y gestiona la información
que capturan esos aplicativos, ¿sí? Y por el otro lado, otro concepto importante que vemos acá respecto de la información es que debe ser compartida, claramente tiene que ser compartida. Esto significa que los elementos individuales de información en la base de datos puede compartirse entre varios usuarios distintos. Obviamente, yo lo que tengo que generar es la posibilidad de que esa información que se va almacenando en estas bases de datos se pueda compartir entre los diferentes usuarios interesados en esta información. Y ustedes cuando vayan a desarrollar van a, van a ver que hay dos formas de hacer esto, ¿no? Con los usuarios que, ahora después vamos a ver con la clasificación de usuarios, pero tenemos una clasificación de 3 o 4 actores importantes. Pero entre esos 3 o 4 actores importantes tenemos el usuario normal, lo vamos a llamar, y el usuario especializado, ¿no? El usuario normal es el usuario que no entiende nada de tecnología. Vamos a suponer, un contador en la compañía, que la tiene clarísima en temas contables, pero no se dedicó nunca a la tecnología, por lo cual no le pida acá una consulta en SQL ni que se meta en una base de datos, porque no se dedica a eso y no le interesa. Entonces, ok, pero sí le interesa manejar un sistema contable, vamos a suponer, ¿no? Y ustedes son los encargados de desarrollar ese sistema contable. Bueno, tienen que, a través del uso de SQL junto con el lenguaje que hayan elegido para ese desarrollo, tienen que generarle a ese usuario la posibilidad de que pueda descargar algún reporte de manera intuitiva dentro de ese aplicativo y así poder tener la información que necesita para gestionar su cartera de clientes, vamos a suponer, o lo que sea que quiera hacer con esa información contable. Obviamente, como es un usuario normal, como se lo denomina, tenemos que hacerle algo desde el frontend que sea intuitivo, que sea fácil, para que la persona entre a una opción, agarra, elige, pum. Pero lo que sucede por detrás es que se dispara una consulta SQL, que ustedes la tienen programada y parametrizada en su código. Lo que pasa es que el chango que entró a utilizar el sistema no tiene idea, apretó el botón y se disparó el reporte y está bárbaro, era lo que necesitaba. Pero lo que pasa por detrás es que le han generado una consulta específica para que cuando accede a esa parte, sin saberlo incluso el usuario, en realidad está accediendo a la base de datos donde se almacena la información y le devuelve la información que necesita, en formato que sea. ¿Esto qué tiene? Tiene la gran desventaja de que generalmente es poco parametrizable, o sea, ustedes le van a poder armar un reporte de una manera, un reporte de otra manera, pero siempre necesita, cuando tiene que sumar algún parámetro nuevo para la descarga de ese reporte, y va a necesitar que un desarrollador meta mano y modifique cómo programó esa descarga para que sea, por ejemplo, se agregue un parámetro nuevo. Ahora, esto cambia cuando hablamos, por ejemplo, de un usuario especializado. Un usuario especializado, que ahora en un tiempo lo vamos a estar viendo, es aquel usuario que conoce de SQL. Es la persona que puede entrar a la base de datos, como lo van a hacer ustedes en breve cuando empecemos con el código, en la clase que viene, hacer una consulta con lenguaje SQL y traer la información que específicamente necesita. No depende de un programador que le parametrice un reporte en un sistema, sino que entra a la base de datos, arma su consulta en lenguaje SQL y tiene la información que necesita. De cualquiera de las dos maneras, la característica de la base de datos es que puede compartir la información, ya sea porque si ustedes se la están parametrizando en un desarrollo o porque la tiene clara la persona y puede entrar a SQL y hacer sus consultas y obtenerla de esa manera, pero lo importante es que la característica de la base de datos es que puede y permite compartir esa información, como una característica imprescindible. Si no existiera eso, prácticamente, bueno, se la menciona porque es importante que lo sepamos, pero es algo casi obvio que tiene que ser así. Si no, no serviría para nada. Bien, ¿alguna otra cosa más importante respecto de todas estas características? Los equipos, ¿bien?
o lo que denominamos como hardware, ¿no? Consiste en los servidores de la base de datos. Son los volúmenes de almacenamiento en los dispositivos ES, controladores de dispositivos, procesadores y memorias principales. Bueno, esta es una definición básica de lo que es un hardware. Me imagino que a esta altura no les tengo que explicar a ustedes de qué se trata un hardware. Claramente es todo lo que tiene que ver con los componentes físicos de un computador. A diferencia del software que es la programación en sí, lo que quizás no es tangible, no lo podemos tocar, ¿no? Ese concepto estoy más que seguro que la mayoría lo tiene bien en claro. Pero el otro concepto que sí me interesa que abordemos respecto de los datos es la diferencia entre los servidores on-premise y los servidores en la nube, ¿sí? Primero y principal, los servidores son los computadores en donde se van a almacenar los datos o la información de las bases de datos, ¿sí? Eh, pero tenemos dos maneras de almacenar la información, con servidores on-premise o con servidores en la nube. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de on-premise? Bueno, los servidores on-premise es lo que todavía se sigue utilizando, no es que no. La tendencia es que cada vez se vayan utilizando menos. Pero hubo un momento en el que no había otra opción. Antes era todo servidores on-premise. Cuando hablamos de servidores on-premise, hablamos de servidores que están instalados dentro de la compañía o yo siempre hablo en términos corporativos porque lo que más se van a encontrar. Sabemos que podrían ser servidores de una ONG o de algún otro tipo de organización, ¿no? Pero bueno, en líneas generales son empresas mayormente lo que manejan estos equipos. Pero bueno, vamos hablando en términos de organización, son aquellos servidores que están instalados dentro de la organización. Generalmente se destina un cuartito especial dentro de las instalaciones, en donde ahí se guardan los equipos, los servidores, y toda la información se almacena en esos servidores que están dentro de la organización. Estos servidores tienen que tener condiciones especiales. Son servidores que sobrecalientan mucho, por lo cual debe ser un lugar que esté bien refrigerado. Necesitan cierto mantenimiento de mano de obra especializada. Podemos correr el riesgo muchas veces. ¿Cuál es la gran desventaja de tener servidores on-premise? Y, por ejemplo, puede pasar algo en la organización, no sé, vamos a poner el caso, por ejemplo, el penoso caso de Bahía Blanca, ¿no? Imaginemos, ¿no? Una empresa que tiene sus servidores on-premise, nunca se imaginó que iba a venir una inundación como la que vino la inundación y no solo son las pérdidas materiales que pueda tener esa organización por la inundación, sino las pérdidas en la información que probablemente van a ser para la organización, hablo, ¿no? Mucho más brutales que cualquier pérdida que puedan haber tenido de mercadería o cualquier otra cosa. Porque la información sabemos hoy es vital y que de un día para el otro te desaparezcan los servidores o se anulen los servidores porque se inutilizaron por agua, puede ser incluso sentencia de muerte para la organización, incluso eso. Por lo cual, eso es un tema, lo mismo si se tratara de un incendio, o no sé, lo que fuese. Por lo cual hay que tenerlos muy resguardados, pero bueno, sabemos que hay cosas que tampoco podemos controlar. Y si bien son posibilidades remotas, es cierto, si sucede, las pérdidas pueden ser mortales. Mortales, pueden ser, mortales no, pues no se va a morir nadie. Pero pueden ser catastróficas, ahí sí. Entonces, bueno, eso es una gran desventaja. Por otro lado, tampoco es barato. Como les decía, tiene que ser un lugar que tenga las condiciones específicas, que tenemos que tener mano de obra especializada, que sepa manejar estos servidores, que cada tanto le hagan un mantenimiento, y eso lleva a un gasto bastante interesante. Como alternativa de lo que es on-premise, tenemos lo que son los servidores en la nube.
Acá también puede ser, quizás no tanto como lo del hardware y software, que es algo más básico, pero sí es muy probable que muchos de ustedes sepan lo que son los servidores en la nube. No obstante, lo voy a aclarar igual por las dudas, por si hay alguien que quizás conoce el concepto, pero nunca investigó muy a fondo de qué se trata en realidad. Los servidores en la nube es básicamente lo mismo que on-premise, porque en realidad no están en la nube, o sea, no están volando, creo que eso sí lo sabíamos todos, sino que están dentro de también depósitos acondicionados con todo lo necesario para que los servidores funcionen correctamente, con clima frío, bueno, mano de obra especializada que se encarga del mantenimiento, etcétera, etcétera, pero que son propiedad de compañías que se dedican a terciarizar este servicio. Dígase Google, dígase Amazon, dígase Microsoft. eh, Creo que esos tres son los más importantes. Capaz que algunos se me está escapando, pero en líneas generales son esos tres. Entonces, por ejemplo, Amazon. ¿Qué tiene Amazon? Y tiene depósitos alrededor del mundo, que son propiedad de ellos, que los han acondicionado de la manera más óptima para tener servidores disponibles para terciarizar este servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como empresa, como compañía? Contratamos estos servicios a través de Internet, tan simple como eso. Podemos ser un usuario de AWS, que es el servicio de Amazon para todo lo que tiene que ver en la nube. Entonces entramos a la página de Amazon, vamos al apartado de AWS, eh, básicamente compramos capacidad de servidores en la nube, empezamos a almacenar la información de nuestros aplicativos ahí, o sea, los conectamos a esos servidores con las credenciales y todo lo que ellos nos van a proporcionar y pagaremos mensualmente un dinero que no va a ser poco, porque son servicios caros, por poder utilizar estos equipos. Y como contraprestación, más allá del hecho de poder utilizarlos, estas empresas nos aseguran disponibilidad de la información en todo momento, un mantenimiento que directamente lo van a hacer ellos, seguridad en los datos, ellos nos proveen toda la seguridad a nivel servidor, como que nadie va a poder entrar en esos servidores y robarnos la información, bueno, un montón de cosas que ya nosotros como organización nos olvidamos, nos quedamos tranquilos, sabemos que eso no debería, están ubicados en lugares estratégicos con muchas medidas de seguridad como para que tampoco algún tipo de catástrofe los pueda afectar, o sea, todo eso lo tienen ellos bastante bien resuelto. Y nosotros lo único que hacemos, que no es poco, es pagar bastante para poder utilizar esos servidores. Pero nos quedamos tranquilos que la información va a estar segura, que nada, que no tenemos que preocuparnos por nada. Simplemente compramos capacidad de esos servidores y la utilizamos. Esta es la tendencia, ya no diría ni siquiera últimamente, ya hace bastante, y probablemente en un futuro muy poquitas empresas queden con lo que son premios. Porque si bien los servidores en la nube son caros, la realidad es que son caros y tienen una política de precios que son un chino, realmente. Es tenés que enganchar a alguien de infraestructura, que son los que se dedican más a esto, la gente de infra, es muy piola, que entienda muy bien cómo se manejan estos servicios, como para que no se mande el dedazo y te compren más capacidad de la que te tiene que comprar y se te vayan los costos. Hay un laburo muy fino que se hace por detrás, que son las personas que se dedican a gestionar estos servicios, que la tienen bastante clara, pero que si vos no la tenés muy clara, no es como contratar cualquier servicio, son muy chotos con esos temas. Tienen unas cláusulas que a veces capaz que si no te avivaste y no seleccionaste tal opción, en algún momento se disparó y contrataste más servicio, porque en un momento capaz, no sé, la demanda de descarga de información fue más alta, alguna cosa así, si te dispara porque no seleccionaste la opción que tienes que seleccionar y un mes terminás pagando el doble y no te enteraste ni por qué
y después te diste cuenta que era porque tenías una opción que no la seleccionaste. Hay todo un tema ahí que hay que saber gestionarlo bien. Pero más allá de eso, que para eso hay gente especializada en servicios en la nube, suelen ser igual de caros o más o menos caros como lo son los on-premise, pero con mucho más beneficios. Entonces, las organizaciones se suelen tirar al lado de la nube. Estas son las dos maneras que tenemos o que tiene una organización de almacenar su información en términos físicos, ¿no? Hablando del hardware, ya sean servidores dentro de la compañía o en la nube, lo que denominamos nube. Luego están los programas. Son los programas, no sé qué habré querido poner acá, son los programas que permiten, imagino, interactuar a los usuarios con las bases de datos y existen dos tipos, de aplicaciones y de administración. Bien, los de aplicaciones permiten la interacción entre usuarios y la base de datos. Bueno, este es el ejemplo que yo les estaba dando hace un ratito. Ustedes desarrollan un sistema contable y yo les estoy poniendo a ustedes como ejemplo de un desarrollo propio de ustedes, pero para un ejemplo específico de algo que capaz conocemos todos, estaría hablando dentro de lo que es contable de un sistema como el Tango Gestión, como el Begerman, incluso como sistema SAP, que es muy conocido. Es un sistema que tiene un montón de opciones y que permite la interacción con el usuario y las bases de datos, como yo se los estaba contando, a través de reportería probablemente ya parametrizada por el desarrollador, porque se lo tenemos que dar en bandeja en ese caso, porque estamos hablando de un usuario que no la tiene muy clara con lo que es programar y con lo que es tecnología. Entonces, le armamos todo dentro del aplicativo, le armamos la descarga de reportería de manera intuitiva, como cosa que apriete 2, 3 botones, elija fecha, elija, no sé, cuenta contable y alguna otra cosa más, y se le descargue el reporte que quiere y listo. Lo que no sabe el usuario, tampoco tiene por qué saberlo porque no es un tema de él, que en realidad lo que está haciendo es consultar a la base de datos, es decir, pegarle a la base de datos y traer la información. Esa es la manera más intuitiva, ¿no? De poder hacerlo. La manera quizás no tan intuitiva, que es como lo vamos a aprender a hacer nosotros, es a través de los programas de administración, también denominados sistemas de gestión de base de datos. En nuestro caso va a ser el Workbench, que ya les comenté, les dije, el motor va a ser MySQL, el que vamos a utilizar, es el que utiliza la cátedra, pero lo que nos permite a nosotros interactuar con ese motor, que se denomina sistema de gestión de base de datos, es lo que se denomina el Workbench, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite conectarnos a la base de datos y poder, una vez que nos conectamos a la base de datos a través de código SQL, hacer las extracciones de información que se nos cante. Entonces, a diferencia del usuario normal que depende de la parametrización de un reporte dentro de un aplicativo, nosotros bajamos exactamente lo que queremos, porque conociendo los nombres de los campos y de las tablas de nuestra base de datos, podemos hacer la descarga que necesitemos, vamos a decir, ¿no? Obviamente esto es un poquito menos intuitivo que lo otro, porque apunta a un desarrollador, no a un usuario normal, pero nos da la libertad que nos da el código de poder hacer lo que querramos. Ven acá, dice, los programas de administración, sistema de gestión de base de datos, manejan las solicitudes de acceso a la base de datos, la obtención y puesta al día de los datos. El sistema de gestión de base de datos está compuesto por el software para procesar consultas y software para tener acceso a los datos almacenados. Y básicamente es un software unificado que nos permite hacer todo esto. Yo les había dicho, no es el único de base de datos relacionales. Teníamos también PostgreSQL, que yo me había olvidado, pero el sistema de gestión de base de datos que utiliza Postgre, ahora me acordé, es pgadmin, que es un simbolito de un elefante. Después, Microsoft tiene SQL Server, que utiliza para acceder a su motor de base de datos SQL. Bueno, yo hablo mucho de Informix porque a mí me tocó en una empresa usar Informix, pero bueno, que también es el sistema de gestión de base de datos de IBM. Pero no lo van a encontrar mucho. Fue una excepción que me ha tocado a mí de una empresa que en su momento había utilizado este motor de base de datos, que quedó vetusco, por así decirlo,
y nunca lo habían modificado. Y bueno, recién cuando yo me estaba yendo, bah, no, de hecho, yo laburé, yo trabajé en el área de Business Intelligence, de inteligencia de negocios, en Urbano, que es una empresa logística, 4 años. Cuando yo entré, más o menos 4 o 5 años, cuando yo entré, estaban empezando el proceso de migrar lo que era Informix a PostgreSQL, ¿no? Que es un sistema, un motor de base de datos más moderno de los relacionales. Cuando me fui, seguían tratando de migrar de Informix a PostgreSQL. Y ahora ya no sé cómo van, pero imagino que no mucho mejor. Así que bueno, nada, esas migraciones son a veces un dolor de cabeza, realmente. Pero les decía, Informix no se lo van a encontrar tanto, es muy raro, porque ya no lanza actualizaciones, lo dejó morir IBM. Pero lo que sí van a escuchar es SQL Server, Postgre, MySQL, y capaz que hay alguno más que me estoy olvidando, pero son los más conocidos. Los usuarios, importante, hablamos algo de los usuarios. Se considera usuario de base de datos a cualquier persona que consulta datos dentro de la organización y en base a esto podemos detectar distintos tipos de usuarios. Bien, o sea, cualquier persona en la organización que necesita de datos es un usuario de datos. Sabemos hoy que es muy raro encontrarnos dentro de lo que es una empresa a alguien que no utilice datos de sistemas. Bien, por lo menos no dentro del ámbito administrativo, ¿no? Quizás los que se encargan de hacer labores más manuales, por así decirlo, y eso capaz que no tanto. En el caso que yo les decía cuando trabajaba en la logística, el que reparte las cartas o el que reparte paquetes probablemente no consume tanta información. Bueno, pero ya sí, porque ahora los que reparten paquetes necesitan todo el tiempo informarle a Mercado Libre o a quien sea que entregue el paquete, así que también. O sea, hoy ya casi nadie se escapa del uso de los datos. Así que casi que cualquier persona dentro de una organización es un usuario de datos. Ahora tenemos que ver qué rol ocupa puntualmente. El rol eh, más político, por así decirlo, o el rol más de administración dentro de lo que son los datos en una organización es el rol del denominado DBA. Bien, que es el administrador de las bases de datos. ¿Por qué es el administrador? Porque va a ser el que tiene la gobernanza de las bases de datos. Nosotros dentro de una organización necesitamos tener uno o más DBAs. ¿Y quiénes son los DBAs? Son las personas que tienen la gobernanza de la información. Son aquellos que manejan las restricciones dentro de la información en las bases de datos, quién puede acceder a qué, quién no puede acceder a qué. Eh, Son quienes muchas veces van a crear la base de datos, quienes van a generar la base de datos, le van a dar vida, eh, van a tomar algunas decisiones que tienen que ver también con el almacenamiento. Son personas que sí tienen un conocimiento profundo en SQL o sí, en SQL en particular. Eh, SQL en general y en particular seguramente en el motor que utilice la organización. Si estoy usando SQL Server, probablemente contratemos un DBA que la tiene muy clara en SQL Server. Si fuese MySQL y así. Y acá también hago un paréntesis, algo importante. Nosotros utilizamos por un tema de que la cátedra lo ha decidido así y porque es de código abierto, aunque los demás se pueden usar gratuitamente también, lo que es MySQL. Ahora, bien, esto significa que si yo aprendo a usar MySQL y el día de mañana entro a una compañía y utilizan Postgre o utilizan SQL Server o alguno de los que les mencioné, ¿no lo voy a poder manejar? La realidad es que para nada. Son casi la misma historieta uno y otro, se manejan de la misma manera. El lenguaje que hay por detrás es SQL, por lo cual
cuando aprendamos SQL, eso es universal para cualquier motor de base de datos, independientemente de cuál les toque el día de mañana. ¿Qué va a cambiar? Y capaz que el sistema de gestión de base de datos, que nosotros usaremos el Workbench, pero capaz que el día de mañana les toca PGAdmin de PostgreSQL y capaz que la opción que tenían en un lado en el Workbench, en el PGAdmin la tienen en otro lado. O alguna cosita así. Pero nada que sea difícil o que no les permita manejar. Creo que alguien, no sé si levantaron la mano y hicieron un ruidito, sí, porque no me apareció. ¿Sí No, la no, mano? sí, soy yo, Sí, levanté la mano. sí, No, para todavía, agregar decime. también puede ser el método de acceder a la base de datos, porque yo en un proyecto usé Postgres y después para programación 2 y 3 usé MySQL y nada, el código que tenés que hacer para lanzar la petición y todo eso es un poquito diferente, pero es una búsqueda en Google, realmente. Exacto, exactamente, todavía no, tal cual como le dijiste vos, no supera una búsqueda en Google, una consulta de ChatGPT. Y eso que a vos te referís, Tobías, que está buenísimo que lo mencionás, es lo que denominamos como dialéctica SQL. O sea, ¿qué es lo que pasa? SQL es uno solo, ¿no? Es como un lenguaje, como si habláramos, si diríamos español. El español es uno solo. Pero ¿qué pasa? Hay algunas funciones prehechas en SQL que quizá en MySQL se dicen o se escriben de una manera y en Postgre de otra. Por ejemplo, creo que en MySQL, si mal no recuerdo, por ejemplo, para una función que me devuelve el día de hoy, creo que es today. Y en lo que es PostgreSQL es current date. La función hace exactamente lo mismo, o sea, me devuelve el día de hoy. Lo que pasa es que, bueno, no sé, se les ocurrió, los que desarrollaron MySQL se les ocurrió ponerle today y en Postgres se les ocurrió ponerle current date. Pero hace lo mismo. Pueden cambiar esas pequeñas cositas o como decía Tobías, la forma en que yo me conecto porque hay una función que utilizo en un lenguaje y otra que utilizo en otra. Pero en líneas generales, el 99% de las funciones SQL son iguales en un motor y en el otro. Por lo cual, lo único que se pueden encontrar, como bien decía Tobias, de, che, esto no me está funcionando, me voy a Google, che, quiero hacer tal cosa en Postgre y no puedo. ¿Cómo hago? Bueno, listo, pum. En medio segundo tenemos la función que va y seguimos para adelante. Lo importante es comprender y entender cómo se utiliza el lenguaje y después nos adaptamos al motor que nos toque. A diferencia, y acá sí marco una diferencia importante, con lo que son las bases de datos no relacionales o también denominadas no SQL. Ahí sí no podemos decir que todo lo que vamos a aprender en nuestra materia es aplicable a las bases de datos no relacionales, porque las no relacionales sí tienen un paradigma muy diferente. No lo voy a abordar acá porque no nos toca en nuestra materia, ya van a tener para divertirse con eso en la segunda parte de lo que es base de datos, lo que sería base de datos 2, no nuestra materia, pero base de datos 2. Pero sí, eso plantea otras herramientas, otra forma de entender la información, ya con archivos JSON, con lo que son clave valor. Ya no juega tanto este tema de las tablas tabulares que vamos a ver nosotros, sino que se maneja de otra manera. Entonces, todo lo que aprendamos acá, no podríamos decir que si les toca manejar bases de datos no relacionales, lo van a poder sacar porque aprendieron las relacionales, porque es otro paradigma. Igual van a tener una idea ya de cómo se maneja la información y más o menos van a ver que se maneja de otra manera, pero no les va a costar sacarla. Pero no es exactamente lo mismo. Ahora, en cuanto a los motores de base de datos relacionales, sí, casi que es lo mismo. Cambia alguna que otra cosita que tendría que ver con el dialecto de SQL que se utiliza en cada motor, pero nada más que eso. Bueno, perfecto. Ahí continúo con esto. Bueno, yo le estaba contando, ¿no? Que, como para la presentación, que el DBA es el que tiene la gobernanza de los datos y es el que va a administrar la información dentro de las bases de datos y va a decidir a quién se le da acceso a determinada info y a quién no, y a quién se la niega, entre otras cosas. Obviamente esto responde a la política de IT.
O sea, no es que el DBA se corta solo, sino que hay una política que seguramente baja de la dirección de IT o de la gerencia y bueno, dice, che, mirá, estos usuarios no pueden ver tal cosa, estos usuarios pueden ver tal otra, y en lo que hace el DBA es, ok, esa política la adapta restringiendo la información, entre otras cosas. O también puede ser que tenga que armar una base de datos, etcétera. Pero acá decimos, el DBA es la persona que toma las decisiones estratégicas y de política con respecto a la información de la empresa. Nah, en realidad acá esto me parece que está en el, yo lo habré copiado y está en el, yo lo paso a Filmina, algunas cosas y otras las agrego. Creo que está en el temario general. Yo no diría que es la persona que toma las decisiones estratégicas y de política. Quizás ahí haría una corrección, porque eso viene más de arriba, es el que las aplica. El que las aplica no me cabe duda, pero no tiene la potestad de decir, "Che, vos vas a ver esta información y vos no". Eh, o sea, sí tiene la potestad de hacer eso, pero a través de la aplicación de una política previa que no la desarrolla él. A eso me refiero, él o ella, ¿no? A eso me refiero. Es el encargado, y esto sí, del control general del sistema a nivel técnico. Sus funciones son la definición del esquema conceptual de la base de datos, la definición del esquema interno, cómo se representa la información en la base de datos, el diseño físico, la vinculación con los usuarios, se encargará de garantizar la disponibilidad de los datos que los usuarios necesiten, la definición de las verificaciones de seguridad e integridad, la puesta en práctica de procedimientos de respaldo y recuperación, lo que se denominan backups, va a estar a cargo de la gestión de todos estos backups, la supervisión del desempeño y responder a cambios en los requerimientos, ¿no? Si cambian las políticas de IT, él es el que tiene que implementar estas nuevas políticas. En todo a nivel de base de datos siempre, ¿no? Por eso el DBA, entendámoslo como la persona que tiene la gobernanza de las bases de datos y la responsabilidad de las bases de datos, lo cual no es poco. Eh, yo miren, les cuento una anécdota, por ejemplo, del DBA que teníamos en Urbano también. Es un DBA que se fue hace poco, me enteré que hace poco, no sé si renunció o lo fueron, es otro tema. Que era un especialista en Informix, que era el sistema que tenían ellos, y lo cual encontrar un DBA especialista en Informix era como encontrar algo, no sé de dónde lo sacaron porque no hay muchos, porque no es un sistema muy conocido, pero bueno, él la tenía atada con todo lo que era Informix. Y una vez lo que nos pasó es que, bueno, y esto fue catastrófico. En realidad yo no estaba en la compañía cuando pasó esto, yo entré después de la debacle de esto que les voy a contar, justo después, pero fíjense si les habrá dolido que, bueno, obviamente cuando entré me enteré de esto y 3, 4 años después se seguía hablando de este tema. Se mandaron algún moco en los servidores y cuestión de que, claro, a ver, las bases de datos es sobre lo que se construye cualquier aplicativo en cualquier compañía. O sea, me fallan las bases de datos, me fallan los servidores y se rompen todos los aplicativos. Por lo cual se imaginan lo que genera eso, ¿no? Entonces, en esta empresa tenía un aplicativo que se utilizaba para cargar todos los viajes logísticos y toda la información y qué sé yo. Bueno, los servidores explotaron, pues no sé qué pasó. Después sí nos enteramos bien qué era lo que había pasado. Ellos se enteraron y después me contaron todo a mí, porque yo ya cuando llegué a la empresa ya estaba resuelto ese tema. Pero lo que había pasado básicamente es que no sé qué había pasado con los servidores y unos discos en donde se almacenaba la información. O sea, algo había pasado con el drive que se comunicaba, que se comunicaba esos discos con las computadoras. Por lo cual generaba que los discos se sobrecargaran y se quemaran en poco tiempo. Claro, como no esto fue el diagnóstico. Para llegar al diagnóstico, que era ese driver que no sé si se borró, qué le pasó en los servidores, pero dejó de funcionar y no se podía comunicar el computador con el disco, entonces se quemaban rapidísimo, se empezaban a sobrecargar y se quemaban. Como no lo podían arreglar y no sabían qué pasaba hasta que descubrieron qué era, compraban y compraban discos y los discos se quemaban y se quemaban, y discos que valían fortuna y se quemaban y se quemaban y iban tirando como podían, pero
con la soga al cuello. A todo esto, el responsable, de alguna manera, de toda esta historia, ya sea directa o indirectamente, era el DBA, que es el encargado de las bases de datos. Por lo cual, el DBA tenía a toda la compañía respirándole en la nuca para que solucionara este problema. No solamente al DBA, obviamente el gerente también estaba ahí para volar por los aires, de esa zafó, pero salió mal herido de todo eso, porque se imaginarán, fue jodido. Pero es la persona que tiene a cargo las bases de datos. Entonces, cuando pasa algo, explota algo por el aire y tenés a toda la compañía respirándote en la nuca, porque tenés al de ventas que no puede cargar al nuevo cliente en el sistema y baja al área de IT, te putea un ratito y después sigue. Después tenés al, no sé, como les decía, o a a la chica o el chico de recursos humanos que necesita cargar un nuevo empleado, no pueden cargar el sistema y baja, te putea y sigue y así. Entonces tenés a toda la compañía, no importa de dónde sea, tirándote, vamos a decir, materia fecal, porque se supone que vos deberías arreglar ese problema y te genera una presión terrible. Por eso el DBA es un personaje que muchas veces la puede tener complicada, dependiendo de lo que suceda en la compañía, la puede pasar muy mal. Eh, Así que bueno, nada, esa era la anécdota. Después lo arreglaron, después cuando se enteraron que era ese drive, lo pudieron solucionar y demás, pero en el medio había pasado, creo que estuvieron como una semana o más sin poder usar los sistemas. Creo que fue para la época de Navidad y se había perdido un montón de información, por eso generó que un montón de información no se pudo digitalizar, entonces después esas 2 o 3 semanas, no me acuerdo cuánto fue, que no pudieron cargar info, como casi como castigo, le dieron a toda el área de IT una boludez, porque quemaron a la gente y se terminaron yendo, o sea, no les daba, pero bueno. Lo que hicieron fue, toda la información que no se pudo procesar del resto de las áreas, se la tiraron a IT y le dijeron, bueno, toma, ahora todo esto cargalo vos. Y me acuerdo que muchos se quejaban porque en plena Navidad tenían que estar cargando información porque, bueno, le habían dado eso, porque había sido el quilombo había surgido ahí y se le habían tirado ese muerto para que hagan. Nada, eso es como una anécdota, ¿no? Se los cuento un poquito como para distender también. Pero fíjense, ¿no? Todo lo que genera tener esta responsabilidad de estar a cargo de las bases de datos. Bueno, esto en cuanto al DBA. Después tenemos los usuarios como analistas de sistemas y programadores de aplicaciones, que son ustedes en realidad. Los analistas determinan los requerimientos de los usuarios finales, los programadores escriben los programas que utilizan las bases de datos para luego probar, depurar, documentar y mantener estas transacciones programadas. O sea, ustedes van a levantar requerimientos de sistemas con determinados desarrollos que van a tener que llevar adelante y van a utilizar las bases de datos para conectar sus desarrollos y almacenar la información de sus desarrollos en esas bases de datos. Ese es el uso que le van a dar ustedes como profesionales de la tecnología, ¿no? Y después los usuarios finales, o muchas veces también denominados usuarios normales, interactúan con el sistema a través de las aplicaciones que escriben los programadores. O sea, a través de los desarrollos que van a hacer ustedes, los usuarios finales van a acceder a la información. Son las personas que necesitan tener acceso a la base de datos para consultarla, actualizarla, generar informes, etc. O sea, ustedes le van a proporcionar la interfaz intuitiva para que esos usuarios puedan entrar, hacer clic en un botón que tenga un color rojo así gigante que diga descargar aquí, y entonces va a descargar ahí, no le puede errar nunca porque el botón ocupa toda la pantalla, entonces siempre le pega y nunca se va a confundir. Porque tenemos que hacer lo más fácil posible al usuario. Así que bueno, esos son algunos de los usuarios. Yo a todos estos usuarios sumo uno más, que no lo puse acá, pero que está bueno que lo sepamos, que son los usuarios especializados, que yo soy un usuario especializado, justamente, por ejemplo. Los usuarios especializados se denominan aquellos usuarios que se dedican más a la parte de ingeniería de datos o de analítica de datos y que tienen conocimientos
en SQL y que son capaces o pueden ingresar a un sistema de base de datos, descargar información a través del lenguaje SQL y hacer con esa información lo que necesite, o generar triggers. Bueno, después vamos a ver de qué se trata todo esto, pero tenemos la capacidad de manipular la información, quiere decir descargarla, consultarla, poder hacer todo eso, más con fines analíticos quizás en nuestro caso, y no tanto desde el lado de desarrollo, como si lo van a hacer ustedes, o lo haría un analista de sistemas o un programador. Pero también somos usuarios de base de datos, a un nivel más avanzado que el usuario final, mucho más avanzado que el usuario final. A la par de un programador, la diferencia es que nos conectamos para hacer diferentes cosas. Nosotros no desarrollamos, nosotros generalmente el usuario especializado consulta información, descarga, analiza esa información o genera procesos con la información. Bien, características de una base de datos. Bueno, algunas características, estas 4 características son características básicas. Estas características no pueden faltar en una base de datos. ¿Qué significa esto? Que yo, o que un proveedor de base de datos, un proveedor como puede ser Microsoft, como puede ser Amazon o cualquiera que provee un motor de base de datos, si lanza al mercado algún aplicativo de base de datos, no puede no tener estas 4 características, o sea, son básicas. No existe un motor de base de datos que no tenga al menos estas 4 características. La primera es la de recuperación, que es la capacidad de proteger los datos ante fallas en el sistema o en las aplicaciones. Bueno, esto tiene que ver específicamente con la posibilidad de poder hacer backups dentro de las bases de datos. Generalmente el DBA programa la descarga de backups, que puede ser en un plazo determinado, no sé si depende de lo que él estime mejor, un backup todos los días de la base de datos, un backup cada 5 horas, cada 10 horas, no sé, eso será una decisión de la compañía, pero la idea es que siempre haya un backup de respaldo dentro de lo que son las bases de datos para que ante cualquier eventualidad o cualquier moco que nos mandemos se pueda volver a una versión anterior a esa base de datos. ¿Bien? Podría suceder, por ejemplo, un caso hipotético, mandamos un dedazo y aplicamos mal un código, se tiene que dar muchas cosas. Primero, de nuestro lado, unos alames que pusimos un drop que después vamos a ver que tiene que ver con eliminar una tabla o eliminar un objeto dentro de la base de datos. Mandamos un drop y no nos dimos cuenta. O mandamos un delete y no nos dimos cuenta. Y nos mandamos un... Delete, el where en el delete from. Claro, esa es la típica. Esa está muy buena. Que de hecho hay varios memes, viste, que joden con eso de me olvidé el where y me rajaron, bueno, cosas así. Claro, a lo que nos referimos es que si no le ponemos el where dentro del from, nos borra todos los datos de una tabla. Casi nunca queremos hacer eso. Bueno, capaz en algún caso sí, pero si no lo queremos hacer y lo hicimos, estamos en el horno. Entonces, bueno, supongamos que alguien hace eso. Generalmente, incluso dependiendo del rol que tengamos en las bases de datos, tenemos restringidos algunas sentencias. Capaz que por el rol que nos toca, si nuestro rol es de consulta, un buen DBA nos debería restringir la aplicación de un delete o de un drop, para que nosotros, aunque nos mandemos el moco, no lo podamos hacer porque la misma base de datos nos diga, che, no tenés permisos para aplicar esta sentencia. Pero suponiendo que eso no pasó, porque el DBA no nos restringió ningún permiso, de hecho, yo tenía permiso para hacer lo que quiera en la otra empresa. Acá no, porque yo ahora trabajo hace un año más o menos en una consultora de datos, y como somos proveedores externos, ahí se cuidan un poco más. Pero, por ejemplo, cuando trabajaba como un miembro más de la empresa en el área de data, eran muy descuidados con esos temas y yo tenía permiso para hacer un desastre si quería hacer. Eh, pero bueno, eh, no es lo ideal. Sí, alguien levantó la mano, ¿no? Sí, profe, yo, buenas noches. Buenas Una noches. consulta rapidita con esto que nos dijo de recuperación. Sería Sí. como una copia de seguridad, ¿no? Que
¿Qué es eso ante cualquier problema que pueda llegar a pasar? Exacto. Es la copia de la base de datos a un momento determinado. Porque ponele, te puede pasar esto que yo decía, ¿no? De, ok, me mandé un drop y eliminé una tabla. Y esa tabla era súper importante. No la puedo recuperar. Acá no existe el control Z como existe en Word y todo eso. No puedo volver un paso más para atrás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que ir con el DBA, le tengo que decir, che, me mandé este moco y el DBA va a subir la última versión de la base de datos a un momento anterior al moco que yo me había mandado. ¿Se va a perder información? Probablemente alguna información se va a perder. En el medio entre que yo me mandé el moco y se descargó la última versión, algo voy a perder, pero probablemente va a ser mejor eso que haber eliminado la tabla y con información importante y que no se puede recuperar. ¿Se Y entiende? sí, ¿y esa copia de seguridad en dónde se almacena? ¿En los mismos aparatos de la base de datos también? En los servidores de la En los compañía. servidores. Claro, lo que se recomienda siempre es estas copias de seguridad, muchas veces tenerlas aparte de los servidores. Cuando tenés un sistema en la nube no te calentás tanto y no pasa nada. Pero si es on-premise, muchas veces se trata de esos backups, tenerlos por fuera de esos servidores, quizás en servidores en otros lugares. ¿Para qué? Para que si se te muere, se pasa algo con los servidores donde está la data productiva, vos puedas recurrir a esos backups que estaban en otras computadoras alejadas y puedas restablecer la base de datos. ¿Se entiende? Si vos tenés todo en lo mismo y te pasa la inundación, perdiste los equipos con el respaldo y con todo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias, profe. No, por favor. Y creo que escuché un ruidito ahí de mano. Sí, ahí escuché de vuelta. Sí, Yo sí, todavía. algo que quería aportar, no sé, lo habré visto en algún lado, pero no sé si es verdad, que los servidores en la nube también pagás el hecho de que si, por ejemplo, yo creo que tienen varias sedes, por así decirlo, varios lugares donde se almacena Sí. información. Y si uno se rompe no se pierde nada porque están como todos conectados en sí. Yo vi Eh, eso. sí, debe tener medidas de seguridad que yo, la verdad, no las conozco todas. Sí, sí es cierto esto que decís todavía de que vos tenés en diferentes partes del mundo, porque están distribuidos por todos lados. De hecho, lo ideal es buscar una sede que esté más o menos cerca de donde tenés vos más o menos cerca, ¿no? Entre comillas, pero porque están por todo el mundo. Pero es más, te suele ser más barato si podés conseguir un equipo que esté, no sé, en Brasil, vamos a suponer, en vez de que esté en Hong Kong, por decir cualquier cosa. Eh, Porque están distribuidos por todos lados. Seguramente deben tener medidas de seguridad para que si pasa algo con un equipo, esa información se respalde en algo, lo deben manejar de alguna manera eficiente, seguro. La realidad es que no hay muchos casos de pérdida de información en los servidores en la nube. Son recontra seguros. No sé cuáles son los protocolos que tienen por detrás o los mecanismos específicos, pero aseguran la información en un 99,9999%. Y es posta porque hay muchas empresas muy importantes que tienen, hoy en día, tienen su información en la nube y realmente si pasara algo con esa información es un desastre para esas compañías. Así que evidentemente son muy estrictos con eso. Así que nada, es muy seguro. Bueno, volvemos para acá. Bueno, continuamos. Concurrencia. Permite que muchas transacciones puedan acceder a una misma base de datos a la vez. Esto también es clave. O sea, ¿qué significa? Y yo necesito que si tengo 5 usuarios dentro de la compañía que quieren acceder a mi base de datos, lo puedan hacer en simultáneo. Yo no puedo concebir una base de datos en donde tengamos que sacar ticket para hacer una consulta a la base de datos y entra el numerito 1, después entra el numerito 2. Es básico la concurrencia, pero bueno, es una característica principal, ¿no? De una base de datos. La integridad se refiere a la correctitud y completitud de la información en una base de datos, también es bastante básico, significa, che, voy a agregar el dato de el nombre del docente de la división 324 de base de datos de los viernes, Leandro. Pum, bueno. ¿Qué significa eso? Y tiene que llegar a la base de datos Leandro, no tiene que llegar ni Carlos, ni Pedro, ni Juan, tiene que ser Leandro, porque esa es la información correcta, correctitud, y completitud, y tiene que llegar el nombre completo. No puede llegar Lean, no puede llegar Leand,
no puede llegarle LEA, o no sé, tiene que ser el nombre completo. Eso es correctitud y completitud, algo que es básico, ¿no? No estamos diciendo nada que nos sorprenda, pero bueno, tiene que ver con esos principios. Y después la seguridad es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Todos los motores de base de datos tienen una capa de seguridad para poder protegernos de ataques, de ciberataques, obviamente. Igual, obviamente, más allá de la capa de seguridad que nos proporcionan los motores de base de datos, hay algunas cuestiones que son importantes tener en cuenta y consultar, o dentro de todo tener dentro de la compañía a un especialista en seguridad, ¿no? Que se va a encargar más incluso que el DBA de resguardar la información de la empresa de ciberataques. Sí, alguien levantó la mano, me parece, escuchar ruido. Sí, hola. Una Bien. consulta. Bueno, justito ahí dijiste de la información. Mi pregunta con respecto a la seguridad era simplemente si era del acceso o, por ejemplo, qué sé yo, encriptar claves contaba como seguridad o... Sí, sí, sí. La encriptación de claves también, en sus diferentes formatos, hash, todos los que existen. La mayoría de las bases de datos permiten encriptación de claves, por lo cual eso es un elemento de seguridad que cualquier sistema de base de datos debería ofrecerlo, porque estamos dentro de las 4 básicas, ¿no? Tiene que ver con eso, con encriptación de claves, con la posibilidad de administrar los accesos, y esto sí es 100% DBA, o sea, que esto significa que la base de datos me tiene que permitir a mí poder darle accesos plenos a un usuario y accesos totalmente restringidos a otro, dependiendo de lo que necesita hacer cada uno, y poder gestionar esto. Eh, pero más allá de estos roles de seguridad, también hay una capa de seguridad más del estilo seguridad informática, que también estos sistemas suelen proveer, pero vuelvo a lo mismo. Para eso puntualmente está bueno tener ¿cómo es? A una persona de seguridad informática dentro de la compañía que se encargue de instalar algún software adicional que provea más seguridad para que no nos puedan entrar bajo ninguna circunstancia a nuestros servidores, ¿no? Más allá de lo que ofrezca el motor de base de datos que utilicemos. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, esto en cuanto a lo básico que tiene que tener un motor de base de datos. Continuamos. Otras características de las bases de datos que en cierto punto también son un poco básicas, pero que bueno, ya que escapan de esto que es lo más esencial. Independencia de datos respecto de los sistemas. Los programas de acceso a la base de datos se escriben de modo independiente a los datos. Esto es una característica que ya habíamos visto, ¿no? Es cómo funcionan las bases de datos y el paradigma de la programación del 70 para adelante. Por un lado el aplicativo, por el otro lado la base de datos. Son sistemas independientes. Posibilidad de disminuir la redundancia, y esto tiene que ver mucho con el paradigma de las bases de datos relacionales, que justamente se basan en disminuir al máximo la redundancia. Después vamos a ver cómo se gestiona todo esto, pero entiéndanlo como concepto. Acá la idea es minimizar al máximo el almacenamiento de información en cuanto a la cuestión de que sea innecesario almacenar información que se repita. Entonces vamos a ver que existen mecanismos para manejar la información mínima indispensable, por así decirlo, ¿no? Sin necesidad de que se repita en una tabla y en otra tabla y en otra tabla. El control de la redundancia en las bases de datos permite tener datos en forma única, y si existe una repetición, que sea redundancia al mínimo. Naturaleza autodescriptiva de los sistemas de las bases de datos. El sistema no solo contiene la base de datos misma, sino también una definición completa con información de estructuras, tipos y formatos de almacenamiento de cada elemento y diversas restricciones que se aplican a los datos. Bueno, esto tiene que ver un poco con la metadata que tiene cada uno de los sistemas de base de datos. Nosotros vamos a ver más adelante que existen, por ejemplo, las funciones denominadas funciones de catálogo, que me permiten a mí consultar ya no directamente información como puede ser datos en una tabla o ese tipo de cosas que es básica, sino también
objetos dentro de una base de datos. Por ejemplo, yo podría consultar con una función de catálogo todo lo que tiene que ver con los nombres de todas las tablas de una base de datos o los nombres de todos los esquemas dentro de una base de datos. Algunos conceptos todavía no los vimos, pero que hace más alusión a lo que es la metadata. Vamos a ver que tenemos funciones específicas. Hay una clase que creo que ya es la segunda parte de la materia, en donde vamos a ver lo que son las funciones de catálogo. Y después la relacionabilidad. Los datos podrán ser utilizados o explotados de manera flexible con diferentes caminos de acceso gracias a su relación incluida de datos. Esto es súper importante. Las bases de datos relacionales no por nada se llaman relacionales. Están relacionadas las tablas unas con otras a través de algunos conceptos que hoy se los nombro, pero no me voy a explayar, lo vamos a ver más adelante, son campos de clave primarias y campos de clave foráneas. Después vamos a ver de qué se trata. Pero por ahora les tiro el nombre para que lo entiendan. Y a través de estos campos vamos a relacionar tablas dentro de una base de datos relacional, ¿sí? Así que, bueno, uno de los conceptos claves dentro de las bases de datos es justamente la relacionabilidad, que su información está relacionada. Bien. Estoy entre dar un recreo ahora o no. Vamos a ver este tema y vamos a recreo. Sí, alguien me levantó la mano. Sí, yo, perdón, profe, ¿este Sí. material está en el campus, en Todavía algún lado, como para poder reverlo? Sí, Nico, yo generalmente lo que hago es cuando terminamos la clase, lo van a tener disponibles en el campus. ¿eh? Yo generalmente siempre doy la clase y después dejo todo en el campus, en lo que va a ser el apartado de clase 1, y ahí lo descargan, va a estar en PDF seguramente. Esto, más otras cositas que vamos a ver ahora, lo van a tener todo disponible ahí. Después lo bajan, lo reven. Bueno, hacen lo que necesiten con ese archivo, ¿sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No de nada. Eso Profe, sí, tanto esta clase como cualquier otra, ¿no? Sí, sí, Camila. lo carga en el campus y no se maneja por fuera del campus. ¿A qué te referís, No Cami? tiene un drive, nada. No, lo voy dejando ahí, pero es lo mismo, de ahí Perfecto. ya, sí, de ahí No, lo no. descargan. Después, si ustedes lo Y, quieren compartir, eso con lo que quieran, y pero otra cosa, sí. si habló de los parciales, de si son teóricos, prácticos, todo Te, código. te me estás adelantando muchísimo, Cami. Estamos el primer No, día. no, bueno, pero para ver qué tipo de apunte tomar a lo teórico. No, el primero va a ser muy práctico, probablemente. Igual te temen un tiempito para ir viendo cómo lo vamos a tomar y demás. Por lo menos la última cursada lo había hecho bastante práctico. Pero bueno, vamos. Primero, todavía no se torturen con el tema del parcial. Primero vamos a ver esto y después vamos hablando más. Cuando se acerque más la fecha, yo lo que había dicho, Cami, es que seguramente vamos a tener un simulacro de parcial, que eso yo lo suelo hacer, antes de las fechas antes del parcial. Sí, Así que escuché. por lo menos ahí, bueno, ahí ya más o menos ya te vas a poder dar más o menos una idea de qué te puedes esperar en el parcial. Y una última pregunta, ya que interrumpí. ¿Lo arma usted o lo arma la cátedra del parcial? No, los parciales los armamos cada profe. Lo que sí arma la cátedra son los finales. Los finales probablemente es unificado, pero los parciales cada profe arma su parcial. Ok, pero es promocionable. Sí, sí, por supuesto. Como Ok, creo que todas las materias de ustedes son promocionales, ¿no? no sé. ¿O hay alguna que no? No, no sé, estoy Creo Creo que que confundida. todas sí, las materias es lo mismo, todos se promocionan con el mismo número, todos tienen 2 claro. recuperatorios. Creo que es todo, Sí, todo lo mismo siempre. con 6 o más tengo entendido que promocionan, ¿no? Claro, Sí, todas sí, las Sí, así sí. es. materias. Bueno, sí, sí, es promocional. Pueden zafar del final, así que quédense tranquilos. Perfecto. Gracias. Seguramente la mayoría le va a ir bien, estoy muy seguro que la mayoría seguro le va a ir bien. Ojalá. Sí, 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 sí. Gracias. No, por favor. Bueno, nada, cuento un poquito esto y ahí sí, me parece que vamos a un pequeño break, y dejamos lo que queda para después. Bueno, base de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es aquella cuyos usuarios
la perciben como un conjunto de tablas. Se visualiza con un diseño de tablas de doble entrada. Son de doble entrada porque son tablas que tienen columnas y filas. Eso decimos que es doble entrada. Tiene la capacidad de establecer vínculos o relaciones entre información mediante la unión de tablas, lo que facilita la comprensión y la obtención de estadísticas sobre la relación entre varios datos. O sea, y fíjense el ejemplo que tengo acá, ¿no? Tengo una tabla de customers, que serían como clientes, y tengo una tabla de órdenes, ¿no? Entonces, cada cliente tiene un identificador único, un ID. Cuando nosotros tenemos un campo con estas características que me identifica, y esta es la definición de clave primaria, me identifica de manera unívoca cada uno de los registros, decimos que es un campo de clave primaria. En el caso nuestro, por ejemplo, de cada ser humano, podríamos decir que el DNI, ¿no? El número de documento, y en nuestro caso debería ser el número de documento más el trámite, sería una concatenación de esos dos datos, porque dependiendo del trámite, hay algún caso en el cual podemos tener dos números iguales, lo que varía es el trámite. Pero si nosotros concatenamos el trámite y el número, eso sí debería ser único para cada persona. Entonces, a nivel persona, vamos a decir, lo que nos identifica a nosotros como ciudadanos únicos de nuestro país es el trámite más el número. Entonces, la clave primaria siempre va a ser algún dato que me identifica de manera unívoca cada uno de los registros. En el caso, por ejemplo, de docentes, vamos a suponer, cada docente tenemos un legajo. No debería suceder nunca que dos docentes tengan el mismo número de legajo. Eso no debería pasar nunca. Entonces, si tendría una tabla de docentes, la clave primaria sería el número de legajo. Si yo digo el número de legajo, no sé, 1100, bueno, tiene que ser un docente. No puede ser más de un docente el que tenga ese legajo. Ese es el concepto de clave primaria. La clave foránea, como vemos acá, que sería la que está dentro de la orden, generalmente la clave foránea es clave primaria en otra tabla y es lo que me permite relacionar a mí una tabla con la otra tabla. O sea, fíjense que en la tabla de órdenes tenemos una clave primaria. En la tabla de órdenes, la clave primaria es el order ID. O sea, el order ID es el número de orden, que podríamos decir que es el número de factura. Eso es clave primaria en esta tabla. Ahora, yo con cada número de factura tengo una serie de datos, ¿no? Tengo una fecha, como vemos acá, una fecha de entrega, un estatus, pero además tengo el ID del cliente. Entonces, yo gracias a este campo que tengo acá dentro de la tabla de órdenes, puedo relacionar esta tabla con los clientes y saber que, por ejemplo, si el cliente 1 es Pepito, y yo voy a la orden número 100 y veo que acá dice 1, yo con ese 1 viajo a la tabla de clientes y consigo todos los datos de ese cliente. El nombre que es Pepito, la dirección, la fecha de envío y todo lo que yo quiera saber de acá. Perdón, la dirección de envío. Entonces, las claves foráneas generalmente son campos que son claves primarias en otra tabla y que me permiten a mí relacionar una tabla con la otra. Bien, por ahora simplemente más o menos tratemos de captar el concepto, pero no es algo que debamos saber en esta clase. Lo vamos a profundizar mucho más en las clases que vienen, las clases posteriores, porque es un concepto básico de las bases de datos relacionales, pero entendamos que esa es un poquito la manera en que se van a relacionar todas las tablas en un modelo relacional, ¿sí? Y de esta manera yo también tengo la posibilidad de disminuir la redundancia en los datos. ¿Por qué? Porque yo en vez de en los números de órdenes tener todos los datos del cliente, yo lo único que tengo es un ID que me permite viajar a la tabla de clientes y de ahí sí obtener todos los datos de ese cliente. De esa manera cada vez tengo los datos que necesito, no estoy repitiendo datos de manera innecesaria en el resto de las tablas. Por ahora nos quedamos con ese concepto. Y bueno, y acá venía un poquito la historia.
y vamos a dejarlo acá, vamos a decir solamente que en la década del 70 el amigo Code, que trabajaba en IBM, se le ocurre esta forma de administrar la información, estos modelos relacionales. Entonces, bueno, el modelo de base de datos relacional permite que cualquier tabla se relacione con otra mediante un atributo en común, era esto que les estaba comentando. En lugar de usar estructuras jerárquicas, porque antes la forma que tenían de organizar la información era a través de estructuras jerárquicas. Un funcionamiento similar al que tienen los organigramas en las compañías. Vieron que los organigramas es un concepto sumamente jerárquico, donde tenemos lo más importante arriba y va bajando y así hasta llegar a lo menos importante abajo. Bueno, un poquito se organizaba así la información. Bueno, no era suficiente para las necesidades. Entonces se ideó esta manera, el amigo Code ideó esta manera de organizar la información, lo cual resultó tan útil que hoy lo seguimos haciendo exactamente de la misma manera. O sea, no hubo nadie que se le ocurriera algo mejor. Así que evidentemente era buena. Lo que sí, surgieron alternativas para manejar otros volúmenes de datos. Pero no quiere decir que eso reemplace a los modelos relacionales. En lugar de usar estructuras jerárquicas para organizar los datos, Code propuso un cambio o un modelo de datos en el que los datos se almacenan, se consultan y se relacionan en tablas sin reorganizar las tablas que los contienen. Considera la base de datos relacionada como una colección de archivos, es un poquito eso, de hojas de cálculo que ayudan a las empresas a organizar, administrar y relacionar datos. En el modelo de base de datos relacional, cada hoja de cálculo o cada tabla es una tabla que almacena información, representada como columnas, atributos y filas, registros o tuplas. La tupla es un registro. Como les decía yo, siempre hablamos doble entrada, filas y columnas. Los atributos, que son las columnas, le decimos atributos a las columnas, especifican un tipo de dato y cada registro o fila contiene el valor de ese tipo de dato especificado. Todas las tablas de una base de datos relacional tienen un atributo conocido como clave primaria, que era lo que yo les decía, que identifica de manera unívoca cada fila, es un identificador único de la fila, y cada fila se puede usar para crear una relación entre tablas diferentes mediante una clave externa o clave foránea. Que era el concepto que yo les había comentado. Vamos por ahora, lo dejamos acá. Vamos a descansar un ratito. ¿Qué nos queda? A ver, nos queda bastante. Bueno, vamos a hacer una cosa. Son y 25. Vamos a volver y 50, porque no me quiero quedar corto con el tiempo. No obstante esto, vamos a hacer algo. Esperen que voy a dejar de compartir. Bien, yo les voy a pasar, y esto lo vamos a hacer siempre antes del recreo, un formulario por el tema de la asistencia. A mí, a mí me piden que les pase la asistencia. Yo les soy sincero, a mí lo que me interesa más que nada es que sepan de la materia, no tanto la asistencia. Pero bueno, la asistencia es un tema institucional, así que no me queda otra que escracharlos. Así que yo ahí les paso un pequeño formulario para que ustedes se busquen y pongan la asistencia. Les pido por favor que lo hagan en el recreo, son menos de un minuto. Y yo después voy a ver si descargo eso y la tablita y les paso por acá cuando arranquemos después del recreo el listado, a ver si faltó alguien a anotarse. Y bueno, yo después, cuando terminemos la clase, lo paso en el campus, ¿sí? Pero bueno, nada, traten de hacerlo porque es importante. Y de hecho lo voy a poner acá como... Que alguien me confirme si pudieron entrar. Sí, todavía. Yo me estoy fijando en la lista del estudiante y yo no me encuentro. ¿Vos no estás? Bueno, Yo tampoco, profe. Yo tampoco, Yo profe. tampoco. Existo. tanto, Yo tampoco. Y de hecho, no sé si enviaste un mail, pero no me llegó nada al Gmail. No, mail no, yo no envié, sí, lo manejé todo por el campus, ahí Ah, ok. puse. Pero hay alguien que sí sale, porque vamos a ver si... supone que... Alguien tiene que salir. Hay bastante. Supongo que sí, supongo que hay varios que sí. Alguien Bueno, le tiene que pegar. Creo que es otra división. Hay un compañero que no está cursando esta materia, que ya la aprobó y aparece acá. Así que supongo que creo que es otra división o pasada o no sé. no debería ser. A ver, ustedes se fijaron, ¿no? Que son dos divisiones, porque yo hice un mismo formulario para dos, ¿no?
Uno la 322 y otro la 324. No obstante eso, igual están todos juntos. Si no, Igual, profe, figura división 324, no figura otra división. Y entonces dice asistencia a clase 6 de noviembre. Me parece que Claro. mandó otra cosa. mandé cualquiera entonces. Está mala fecha eso. Bueno, fui yo el salame entonces. Claro, Bueno, por está- eso. Bueno, esperen que me equivoqué entonces. Yo había preparado todo, acá tenía todo a mano y se ve que agarré el formulario de la clase pasada, de la división pasada. Espérenme un segundito. ¿Dónde estamos? Vamos para atrás. Vamos a ir a formulario de nuevo. Pi. No, si no les da para elegir, entonces eso. Bueno, prefiero que sea eso y no que... este tiene que ser, a ver. Bueno, supongo que sí. Vamos bien. Sí, peor haber usado una lista vieja, ¿no? Porque Sí, le voy a luego- hacer mal laburo. Sí. Lo que sí van a zafar todos, porque iba a ponerle presenta a todo, ¿qué voy a hacer? No me voy a volver loco. Pero bueno. A ver, fíjense ahí. Ese debería ser, ¿no? Pareciera que sí. Vamos. Bueno, ojo, igual puede ser que haya alguien que no esté. De ser así, porfa, que me lo diga, a ver cuando volvemos, me lo aclara y yo lo anoto. Les digo por qué. El listado oficial está en el CISACAD. La verdad que CISACAD, cada 20 veces que trato de entrar, si entro una vez es mucho. Intenté bajarlo desde ahí, pero no hubo chance, no me dejaba descargar la lista. Entonces la descargué del campus, que si bien debería ser lo mismo, sé que puede haber una diferencia, porque lo que cuenta realmente es el CISACAD. Entonces, bueno, si hay alguien que no está, porfi, que me avise, no hay ningún problema, yo lo anoto y levanto el reclamo. Igual, más allá de esto, seguramente si hay alguien que no está, va a tener que hablarlo internamente porque debería aparecer en el campus. Pero bueno, nada, deberían estar la mayoría. Bueno, ahora sí. Sí, Martín. Antes de irme, igual no podés estar presente por el campus, que creo que se te va a hacer más fácil. Me parece que se puede poner manual. ¿Cómo podría yo hacer que ustedes lo... Si vos estás al campus, va a haber una parte que es asistencias y se abre como una especie de... Sí. Es que yo hago eso después todavía, ¿eh? Pero lo que pasa es que si yo lo abro ahora y les pregunto a ustedes, yo estamos un rato largo hasta que los voy anotando. Yo prefiero que ustedes ahora se anoten tranquilos acá, lo hagamos rápido de esa manera y yo después tranquilo con esa planillita entro y lo paso ahí en el campus. ¿Se entiende? Yo esto lo hago más para agilizar acá en clase, para no estar pidiéndole el nombre a cada uno y ir tildando ahí, porque voy a estar un rato largo. Entonces lo hacemos rápido y yo después tranquilo me encargo. ¿Eh? Es por eso más que nada. Ok. Bueno, bien. Ahora sí, volvemos en 20 minutitos más o menos, y 50 continuamos con la segunda parte.